Elementos de semiología por Roland Barthes. 12. 3. Sintagma y sistema. 3. El sistema. 3.3.1. El sistema constituye el segundo eje del lenguaje. Saussure lo vio bajo la forma de una serie de campos asociativos, unos determinados por una afinidad de sonido, ensignment, armament, y otros por una afinidad del sentido, ensignment, education. Todo campo es una reserva de términos virtuales, ya que uno solo de ellos está actualizado en el discurso presente. Saussure insiste en una palabra término, sustituyendo la de palabra, unidad de orden sintagmático, ya que, como él mismo precisa en francés, al decir término en lugar de palabra, se evoca la idea de sistema. Y, efectivamente, la atención dedicada al sistema en el estudio de cada conjunto de signos da testimonio siempre, más o menos, de una afiliación saussuriana. La escuela blomfeldiana, por ejemplo, es reacia a considerar las relaciones asociativas, allí donde A. Martinet recomienda distinguir bien los contrastes, relaciones de contigüidad de las unidades sintagmáticas, de las oposiciones, relaciones de los términos del campo asociativo. Los términos del campo o paradigma han de ser, a un mismo tiempo, símiles y disímiles, comportar un elemento común y un elemento variable. Es el caso en el plano del significante de ensignment y armament, y en el plano del significado ensignment y education. Esta definición de los términos en oposición parece simple. Sin embargo, se plantea así un importante problema teórico. El elemento común a los términos de un paradigma, ment en ensignment y armament, se configura efectivamente como elemento positivo, no diferencial, y este fenómeno parece contradecir las repetidas declaraciones de Saussure sobre la naturaleza puramente diferencial o positiva de la lengua. En la lengua no hay sino diferencias sin términos positivos. Considerar los sonidos no como sonidos dotados de un valor absoluto, sino de un valor puramente opositivo, relativo, negativo. En esta comprobación hay que llegar mucho más lejos. Considerar todo valor de la lengua como opositivo y no como positivo, absoluto. Al igual que parece contradecir esta otra afirmación, también de Saussure, que es todavía más tajante. Es peculiar de la lengua, como en general de todo sistema semiológico, el hecho de que en ella no pueda existir diferencia entre lo que distingue una cosa y lo que la constituye. Así pues, si la lengua es puramente diferencial, ¿cómo puede conllevar elementos no diferenciales, positivos? De hecho, lo que parece ser el elemento común de un paradigma es también en otros sitios, en otro paradigma, es decir, según otra pertinencia, un término puramente diferencial. Para mayor claridad, podríamos decir que en la oposición de le y de la L es un elemento común, positivo, pero en le se convierte en un elemento diferencial. Es, pues, la pertinencia la que, limitando las declaraciones de Saussure, garantiza su exactitud. El sentido depende siempre de una relación, aliud, que de dos cosas conserva tan solo su diferencia. Cualquiera que haya sido la convicción de Saussure, este dispositivo es, sin embargo, discutible en los sistemas semiológicos, en los que la materia no es originariamente significante y en los cuales, en consecuencia, las unidades comprenden probablemente una parte positiva, es el soporte de la significación, y una parte diferencial, la variable. En un vestido largo, corto, el sentido vestimentario impregna todos los elementos, y en este caso se trata ciertamente de una unidad significante, pero el paradigma no capta nunca más que el elemento final, largo corto, mientras que el vestido, soporte, permanece como un valor positivo. La naturaleza absolutamente diferencial de la lengua es, pues, verosímil, solo en el caso del lenguaje articulado. En los sistemas secundarios, derivados de usos no significantes,
la lengua es, por así decirlo, impura. Ciertamente abarca algo de diferencial, de lengua pura, a nivel de las variables, pero también algo positivo, a nivel de los soportes. 3.3.2. La situación interna de los términos de un campo asociativo o paradigma suele llamarse, al menos en lingüística, y más concretamente en fonología, oposición. No se trata, sin embargo, de una denominación muy oportuna, ya que, por un lado, sobrevalora el carácter antinómico de la relación paradigmática. Cantenu hubiera preferido relación y Hemslev correlación, y por otro, parece connotar una relación binaria, mientras que no es en absoluto cierto que en ella se basen todos los paradigmas semiológicos. Sin embargo, conservamos este término, dado que está ya establecido. Como veremos, los tipos de oposición son diversos, pero en sus relaciones con el plano del contenido, cualquier oposición presenta siempre el aspecto de una homología, como se indicó a propósito de la prueba de conmutación. El salto desde un término de la oposición al otro implica el salto de un significado a otro. Para respetar el carácter diferencial del sistema, la relación entre los significantes y los significados se concibe siempre no ya sobre el modelo de una analogía simple, sino sobre el modelo de una homología que implica al menos 4 términos. Por otra parte, el salto de un término a otro es doblemente alternativo. La oposición entre Viere y Pierre, aunque mínima, BP, no puede resolverse en puntos intermedios de transición. Un sonido intermedio entre la B y la P no puede remitirnos a una sustancia intermedia entre la Viere y la Pierre. Existen 2 saltos paralelos. La oposición se plantea siempre en los términos de todo o nada. Volvemos a encontrar aquí el principio de diferencia en que se basan las oposiciones, y este principio es el que tiene que inspirar el análisis de la esfera asociativa. El estudio de las oposiciones se identifica efectivamente con la observación de las relaciones de semejanza y de diferencia que pueden mediar entre los términos de la oposición y, por tanto, precisando aún más con su clasificación. 3.3.3. Es sabido que, estando doblemente articulado, el lenguaje humano conlleva 2 tipos de oposiciones: las oposiciones distintivas entre fonemas y las significativas entre monemas. Trubetskoy ha propuesto una clasificación de las oposiciones distintivas que Cantenu ha intentado tomar y hacer extensivas a las oposiciones significativas de la lengua. Dado que, a primera vista, las unidades semiológicas de la lengua están más próximas a las unidades semánticas de la lengua que a sus unidades fonológicas, daremos aquí la clasificación de Cantenu. Efectivamente, aunque no resulte de fácil aplicación a las oposiciones semiológicas, tiene la ventaja de poner en primer plano los principales problemas planteados por la estructura de las oposiciones. En un primer momento, en un sistema semántico y no ya fonológico, las oposiciones son innumerables, ya que cada significante parece oponerse a todos los demás. Sin embargo, resulta posible un principio de clasificación si se asume como guía una tipología de las relaciones entre el elemento semejante y el elemento diferente de la oposición. Cantenu obtiene así los siguientes tipos de oposición, que por otra parte pueden combinarse entre sí.